Bienvenidos, queridos estudiantes y comunidad académica, a una nueva jornada de nuestra estrategia TAP. En esta oportunidad queremos, digamos que, abordar un tema que es un poco, digamos que espinoso, cansón, delicado, y es el plagio que nosotros estamos sufriendo a nivel académico. Eh, en ese orden de ideas, lo que nos dice a nosotros es que desafortunadamente ya tenemos tanto acceso a la información que mucha de esa información es muy fácil tomarla de la fuente original y convertirla en un documento que podemos nosotros ajustar como si fuera propio. Para esta ocasión, pues he querido traer una presentación nos permite orientarnos acerca de los tipos de plagio. Muchas veces el estudiante y a veces nosotros mismos los docentes decimos, no, no hay plagio porque estamos citando la fuente, pero hay una forma adecuada de hacerlo y hay una forma, digamos que correcta, en la que podemos seguir aportando desde nuestro quehacer y desde nuestro saber, pero que no transgrede los derechos de las otras personas a las cuales nosotros consultamos a través de sus escritos, sus videos, sus fotografías o sus documentos en la internet. Entonces, quisiera que arrancáramos viendo este documento, el plagio académico, y desde esa perspectiva hay una fuente, una referencia para quienes quieren ver el documento completo, quienes quieren ver la referencia más detalladamente y quieren ver algunos elementos importantes. Es un documento académico, básicamente, en donde establece cuáles son las definiciones de lo que es el plagio académico. Pero, pues para ir avanzando en nuestra discusión, en nuestro diálogo, veamos qué es eso del plagio, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que es muy cansón estar copiando, muy cansón estar referenciando, muy cansón estar dándole el crédito a quien se lo merece. Pues debe ser así. Por más cansón de que sea, por más difícil que sea, por más, digamos que aburrido que sea el proceso de hacer estas citas, es importante que nosotros reconozcamos tanto los derechos materiales como los derechos morales de aquellas personas que han generado conocimiento, que han generado avances, que han generado obras artísticas y que nos brindan con ese conocimiento un mayor campo de acción y un mayor campo de entendimiento de la realidad que nosotros estamos abordando. Para la Real Academia de la Lengua, el plagio es la acción y el efecto de plagiar, copiar en lo substancial obras ajenas dándolas como propias. ¿Eso qué significa? Significa que yo me apropio del conocimiento de otra persona, que digamos que me pareció tan bien la forma como lo dijo y fue tan clara la explicación que dio acerca de un concepto, o fue tan evidente digamos que la belleza contextual del texto, que me parece que hacerle cambios no debería ser posible, sino que yo lo debería copiar de manera directa, hacerlo de una manera, digamos que lo puedan evidenciar en el trabajo que yo estoy haciendo, y de esa manera darle ese realce que yo considero que tiene el texto, darle esa importancia que yo considero que tiene el texto, la foto, el video, ¿sí? Pero, pues que como se trata de un trabajo mío, ¿sí? Pues yo no lo voy a referenciar. Y en ese orden de ideas, fíjense en lo siguiente, eso es sumamente delicado, porque eso es una apropiación indebida, y al hacer una apropiación indebida, eh, técnicamente estamos cometiendo no solo un delito, sino que estamos faltándole a nuestro desarrollo profesional, ya que el plagio va en contra del saber ser profesional. Y eso significa que no solo estoy quedando en evidencia yo como plagiador, sino que estoy generando unos aspectos hacia la institución, hacia el docente, hacia la comunidad académica, que digamos que en un momento determinado permitió que eso pasara, ¿sí? Por eso nosotros en nuestra institución somos muy, pero muy estrictos con el desarrollo de conocimiento y con proteger esa propiedad intelectual de cada uno de quienes la construyeron. Por eso para nosotros el plagio no es válido, no es admisible, no es una condición en la que nosotros transemos desde la perspectiva de, sí,
fue, digamos que por descuido, por error, por falla. No, para eso nosotros hemos desarrollado unas herramientas que desde el principio de las asignaturas y desde el principio de clase y desde nuestro fundamento de ser profesional nos dicen a nosotros, mire, eso es propiedad de otra persona. Y si es propiedad de otra persona, pues reconózcale esa propiedad. En ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos de ese saber ser profesional, nos indica a nosotros que la institución no solo nos formó en el conocimiento y nuestros docentes no solo estuvieron pendientes de nuestros saberes, sino que también estuvieron muy pendientes de que nosotros fuéramos correctos como seres humanos con relación a la comunidad con la que nosotros estamos interactuando. Entonces, veamos cómo es esto del plagio y veamos que desde la perspectiva académica hay 7 formas de hacer plagio. ¿Listo? Arranquemos primero diciendo que este problema del plagio no es solamente de nuestra institución, sino que se está presentando a nivel mundial, porque la facilidad que nosotros tenemos de accesar a la información y de encontrar rápidamente los datos que requerimos y la forma en la que podemos trasladarlo de una plataforma a otra, nos ha permitido a nosotros versatilizar el desarrollo de documentos y desafortunadamente también nos ha permitido versatilizar el hecho de que podamos copiar sin necesidad de, digamos, transcribir o digitar o editar, sino que fácilmente pasamos derecho. Y eso a nosotros nos coloca en una situación delicada, porque como institución nosotros tenemos que a veces hacer reconocimientos, o por lo general los hacemos, menciones honoríficas, o tenemos unas recomendaciones para becas en el extranjero, y cuando nosotros recomendamos a alguien lo hacemos desde la perspectiva de que primero partimos del principio de la buena fe de que el estudiante y tanto el estudiante, docente o la comunidad académica se está comportando dentro de las normas de desarrollo legal de conocimiento. Y segundo, que si nosotros llegásemos a recomendar a alguien al cual se le prueba más adelante plagio, pues no solo el nombre de esa persona quedaría en entredicho, sino queda en entredicho todos los egresados, la responsabilidad que tenemos con los egresados, toda la comunidad académica, la institución, sus directivas, sus docentes, y en ese sentido, pues digamos que todos nos vemos afectados por una condición de estas. Entonces es muy importante que nosotros no destruyamos esa práctica académica de hacer las cosas citando, referenciando, dándole reconocimiento a cada una de las personas que nos ayudaron a construir conocimiento en la institución, en nuestra vida o en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué caracteriza al plagio? Son, digamos que, 3 condiciones importantes. La primera es que es un intento de engañar al lector, diciéndole que lo que está escrito ahí es mío y no de otra persona. ¿Sí? Uno debe tener claro que cuando escribe desde uno para un lector, para un público. ¿Sí? Y si engañamos al público, pues lo más probable es que nuestro índice de credibilidad baje de manera sustancial. De igual manera, fíjense en lo siguiente, cuando ocurre el plagio no significa que usted no consulte fuentes, no significa que usted no lea autores, no significa que el conocimiento tenga que nacer de usted. Es básico que nosotros debemos darle un aporte a esa construcción de conocimiento, pero también podemos ver los avances que ha habido en el mismo campo y podemos hacer comparaciones, podemos revisar si mi posición es correcta en relación a lo que se ha avanzado, si el estudio de verdad es coherente, pero cuando yo tomo un fragmento de otro estudio y no lo resalto, digamos que resaltarlo es colocarlo entre comillas y dejar claro que ese documento no es mío, automáticamente estoy cayendo en una condición de plagio. Fíjense que para ser muy estrictos, cuando usted utiliza repetidamente más de 4 palabras de un documento que no es suyo, ¿sí? Y no las colocan entre comillas, automáticamente está generándose una condición de plagio. De igual manera, tenemos el parafraseo. Y el parafraseo tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que yo digo lo mismo con otras palabras, ¿sí? Pero recordemos la definición de lo que nos decía la Real Academia de la Lengua cuando decíamos plagio. Es la copia substancial de un desarrollo, de una idea, de un documento, de un texto, una fotografía, una obra de arte, ¿sí? De la cual yo me apropio. Entonces, el parafraseo tiene que ver con eso. No significa que usted lo diga con otras palabras, o no significa que usted haya cambiado algunos elementos, si el sentido estructural de lo que se está diciendo es claramente evidenciable en un documento que no es suyo. ¿Listo? Entonces vámonos
con la primera forma de plagio. ¿Listo? Digamos que es la forma más común, la forma más evidente, la forma más fácil de detectar, y es cuando usted hace plagio directo, es decir, cuando usted no reconoce al autor, ¿estamos de acuerdo? Ni el texto que estoy utilizando lo tengo entre comillas, ¿listo? Fíjense lo siguiente, la otra forma es, utilizo exactamente el mismo texto, pero le hago cambios mínimos, es decir, le cambio la estructura a una oración, le doy la vuelta al artículo y al verbo con el fin de que quede, digamos que en otro tipo de redacción, ¿listo? Cuando cambio las palabras de mayúsculas a minúsculas o viceversa, de minúsculas a mayúsculas, y cuando le coloco una que otra palabra de tal manera que el texto pareciera que no es del que se está hablando. Veamos el ejemplo. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente, aquí tenemos un texto original y tenemos un texto que tiene plagio. Fíjense en lo siguiente, si revisamos las condiciones, ¿sí? Vemos que lo primero que hay que ocurrir, lo primero que ocurre es que nosotros en esta parte del plagio utilizamos este término, orden económico. Si vamos a nuestro documento principal o al documento donde se encontraba, fíjense en lo siguiente, nos dice que los demás órdenes, ¿sí? Y lo único que nosotros hicimos fue colocarle la palabrita económico. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que nosotros vemos es que ponemos algunas palabras en mayúsculas. Fíjense lo siguiente, con la modernidad, nos dice el texto en particular, con la modernidad, ¿listo? Perdón, con la modernidad, acá, ¿listo? La primicia, la primicia económica se hace cada vez mayor. Fíjense que nosotros utilizamos acá una M tratando de confundir. Lo mismo cuando decimos economía y mundo. Fíjense que aquí está la palabra economía y mundo y nosotros en nuestro texto plagiado la colocamos como economía y mundo. Y fíjense que cuando se hace la referencia a la fuente se habla del autor, ¿listo? Mientras que aquí nosotros no hacemos ninguna evidencia del mismo. Entonces este plagio es el plagio directo. Es la forma como nosotros vemos que en lo substancial el documento sigue siendo el mismo. Lo único que hicimos fue una operación de maquillaje muy pequeñita. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense ahora el siguiente elemento de plagio. Estamos hablando de plagio citando al autor original, pero sin el uso adecuado de comillas o referencias. Fíjense que ahí nosotros estamos diciendo, ahí no hay plagio porque yo le estoy reconociendo al autor que eso es de él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no le estamos reconociendo qué es lo de él. Decimos, el autor lo dijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué fue lo que realmente dijo? Fue parte de mío, parte de él, y queda como en la sombra de duda qué fue lo que ocurrió. Y fíjense nuestro ejemplo. Cuando partimos del texto original, fíjense que nos dice el análisis, aquí, el análisis del discurso no concierne solamente a una disciplina única. Y aquí lo que decimos es, le agregamos solo esta parte, de una forma brillante, Van Dijk observa que hasta ahí fue lo que nosotros le colocamos, porque dice, el análisis del discurso no concierne solamente a una disciplina única. Fíjense que hasta ahí todo el texto es igual. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que nos dice, vale, nosotros le dimos la razón y dijimos que el autor fue el que dijo eso. Pero, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dijo este pedacito de arriba? ¿O habló solamente de este pedacito de abajo? ¿Estamos de acuerdo? El hecho de no colocarlo entre comillas automáticamente nos genera a nosotros una condición de originalidad nuestra. Y si eso lo decimos que es original nuestro, pues automáticamente estamos cayendo en condición de plagio. Fíjense en lo siguiente, de igual manera, tampoco cuando hacemos el plagio debemos haber dejado escrito esta partecita, de dónde viene el documento, ¿listo? Y cuál es el referente. ¿Por qué? Porque tampoco lo dijimos. Entonces, estamos en dos condiciones de plagio a pesar de que se está citando al autor. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. La tercera condición es plagio simple usando una referencia o una nota al pie. Fíjense lo siguiente. Lo primero es, si le damos la referencia al autor, pero no utilizamos comillas a pesar de que es obligatorio hacerlo cuando hacemos una referencia. Se cambian algunas palabras del texto, pero no se hace una verdadera paráfrasis. Y aquí es donde, digamos que la mayoría de los textos tienen esa razón en común. Porque nosotros tomamos de un pedacito, después tomamos de otro, después tomamos de otro autor y armamos el párrafo. Y una vez armamos el párrafo, nos suena bonito, nos queda bien redactado, nos queda coherente, pero nunca dijimos cuáles eran los elementos en los que cada uno de los autores aportaba. Veamos el ejemplo. ¿Listo?
Fíjense en lo siguiente, aquí tenemos nosotros la referencia, fíjense en lo siguiente, estamos referenciando al autor. ¿Estamos de acuerdo? Está haciéndose la referencia. ¿En qué documento? Fíjense lo siguiente, pero no es una referencia completa. ¿Listo? Porque, ¿qué fue lo que dijo él? Fíjense que Milton Friedman en ese caso, ¿sí?, nos dice a nosotros, la confusión entre la exactitud descriptiva y la pertenencia analítica ha conducido no solamente a que la teoría económica se vea criticada desde puntos de vista que en gran parte irrelevantes. Fíjense en lo siguiente, si yo leo esta partecita de acá, en sus ensayos sobre economía positiva, Friedman observa que el desconocimiento de las diferencias entre exactitud descriptiva y pertinencia analítica ha llevado a que la teoría económica se viese criticada desde puntos de vista en gran parte irrelevantes. Uno dice, sí, está escrito de otra manera, pero la idea central es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que la paráfrasis que nosotros tratamos de hacer no es la más adecuada porque conserva totalmente el sentido de digamos, el sentido estructural de lo que se está citando, y adicional a eso no hay un aporte significativo por parte de nosotros, es decir, no hay un elemento adicional nuestro, que nosotros podamos decir, oiga, sí, se utilizó la referencia a Friedman, pero adicional a eso yo le aporté esto al argumento. Eso, fíjense en lo siguiente, y seguimos. Esto ha llevado a malos entendidos respecto a la misma forma errónea de encaminar. Y fíjense que es lo mismo que nos dice aquí Friedman, sino que también a malentendidos respecto de la misma y a encaminar en dirección errónea los esfuerzos para reparar supuestos defectos. Fíjense que no cambió en nada. Lo único que hicimos fue alterar el orden de las palabras y tratar de ajustar de alguna manera esos elementos dentro de nuestro desarrollo del texto. Aquí también, y fíjense que a pesar de que estamos citando, ¿sí?, y estamos diciendo, mire, esto lo dijo Friedman en un documento de 1967, y nos dice a nosotros, fíjense que no nos está diciendo cuál fue la parte en la que él digamos que aportó al conocimiento, y cuál fue la parte en la que yo como escritor le aporté al conocimiento. Eso es una forma, digamos que, de disimular el plagio. Veamos la cuarta condición, ¿listo? Y es un poco más compleja. Nosotros decimos el plagio complejo utilizando o usando una referencia. Fíjense en lo siguiente, existe una referencia del autor original, pero esta no siempre se encuentran señaladas con exactitud en las páginas correctas de la fuente. Se usa un parafraseo para condensar argumentos largos, pero existe muy poca o ninguna indicación de que ese pasaje esté siendo parafraseado. Es decir, lo dije con otras palabras, pero vuelve y juega, el sentido sigue siendo el mismo. Es decir, no hay un aporte significativo a pesar de que el documento realmente sí se está cambiando desde lo que yo le estoy diciendo. Fíjense que no empleamos comillas, y en el momento en que nosotros no empleemos las comillas, automáticamente estamos diciendo, eso es nuestro. ¿Listo? Y algunas veces nosotros cambiamos el orden de las frases. ¿Para qué? Para tratar de disimular ese tipo de paráfrasis en donde si yo cambio las frases, automáticamente no cambia el sentido, pero sí cambia el orden de pensamiento que nosotros vamos a generar a la hora de leer el texto. Veamos el ejemplo, y aquí es un poco más complicado. Fíjense en lo siguiente, aquí nosotros decimos, mire, lo primero que tenemos que hacer es establecer de dónde viene el texto. Y fíjense que, aparte de que es un texto bastante largo, nosotros decimos, este texto original proviene de más de una página, cita a otro autor y contiene vocablos extranjeros como regnum, imperium, citas y Herrschaft. ¿Estamos? Y fíjese que le estamos diciendo, aquí está la fuente, ¿sí?, en el documento original, ¿listo? Y viene a dónde he tomado las páginas. Cuando yo me paso al documento plagiado, ¿sí?, fíjense en lo siguiente. Dice, el vocablo Estado entra en el vocabulario político en Italia en expresiones como Estado de Florencia y Estado de Venecia para caracterizar las formaciones políticas en las que la terminología medieval era manifestada inadecuadamente. Y claro, hago la evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Hago la referencia, perdón el tachonazo, y digo, esto lo escribió Sartori, en el 2003 y está en un documento en la página 202. Fíjense en lo siguiente, y estamos de acuerdo, efectivamente, en nuestro documento original está la página 202. ¿Y qué pasó con el resto? ¿De dónde salió? ¿Sí? ¿De dónde vino? Entonces, vamos para acá y fíjense
que nos dice, primero estamos utilizando textos igualitos, sin utilizar comillas. Hace dos citas a una de un autor Santori y otra de Maquiavelo, de tal forma que se lleva al lector a creer que quien está escribiendo está citando directamente a Maquiavelo como si lo hubiese leído, cuando en verdad se reproduce de lo que Sartori resalta en el texto de Maquiavelo. Es decir, estoy utilizando una referencia y una referencia, diciendo yo leí los dos textos, pero en realidad lo que estoy haciendo es, de un texto normal, de un texto único, estoy sacando las dos referencias. ¿Listo? Y también nos está diciendo, el texto viene de una sola página. Si el lector quisiera ir a consultar la fuente, si el lector quisiera hacer un proceso de trazabilidad de la información, pues quedaría perdido. Porque ese sí tengo un pedazo y el otro es de otro libro, es de otro documento, fue propio del autor, o voy y lo busco en el libro de Maquiavelo, o voy y lo busco en otro texto de filosofía. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí también estamos plagiando porque estamos tratando de disfrazar una referencia de una manera un poco más compleja. Fíjense en lo siguiente, tenemos el plagio, digamos, mucho más disfrazado cuando nosotros colocamos las comillas. ¿Listo? Y fíjense que aquí nosotros podríamos decir, no, pues la referencia está completa. Fíjense que cuando nosotros cerramos las comillas, vamos a nuestro documento, aquí las abrimos y aquí lo cerramos, decimos que lo único que estamos diciendo como referencia es esta parte que está entre las comillas. ¿Listo? Pero fíjense lo siguiente, si me voy al texto original, fíjense que nos dice, al considerar problemas relativos a los asuntos internacionales, tanto los analistas profesionales como los hombres comunes proceden de una manera directa, informal y no teórica. Y hasta aquí supuestamente debería ser nuestra referencia. Pero fíjense lo siguiente, el resto del texto sigue exactamente igual. Sin embargo, el examen cuidadoso de las explicaciones, acontecimientos tales como la instalación soviética de misiles en Cuba revela una subestructura teórica más compleja. Fíjense que siguió el texto. Si yo lo dejo de esta manera, claro, yo estoy citando al autor, estoy citando la fecha, estoy citando la página, pero fíjense lo siguiente, le estoy diciendo que toda esta parte, lo que está fuera de las comillas, ¿sí?, es de mi propiedad. Y no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta es una forma un poco más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, oiga, sí está citando, reviso el pedacito, pero entonces al revisar el pedacito uno tiene que revisar el resto del documento y se da cuenta de que ahí es evidentemente un plagio. ¿Listo? Fíjense lo siguiente, es algo muy importante. Cada vez que nosotros hacemos modificaciones a una cita textual, se deben señalar varias cosas. Primero, las omisiones y o modificaciones hechas por él o la autora del texto mediante el uso de corchetes. Fíjense en lo siguiente, aquí está. Es decir, yo puedo realmente no copiar todo el pedacito o no referenciar todo el pedazo del texto. Yo puedo decir, mire, hay una parte del texto que es importante para lo que yo estoy tratando de argumentar y más adelante, dentro del mismo texto, hay un pedazo que también apoya la referencia que estoy tratando de hacer. Pero si no hago esto, ¿sí?, automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no utilizo esa modificación, el texto se convierte en autoría mía. ¿Listo? Y al convertirse en autoría mía, estoy incurriendo en una condición de plagio. En ese sentido, fíjense lo siguiente, también es importante tener claro que nosotros no debemos copiar al pie de la letra todo lo que se nos dice o todo lo que encontramos o todo si es importante para nosotros. Lo que debemos tener en cuenta es que el documento que nosotros utilicemos como fuente, el documento que nosotros utilicemos para referenciar, debe darle fuerza no al argumento del autor, sino al argumento que yo estoy tratando de exponer en el documento, en el texto, en la lectura, ¿sí? Debe verse más lo que yo estoy aportando que lo que encontré por fuera. ¿Listo? Volvamos entonces ahora al parafraseo. ¿Listo? Y ojo, muchas veces el parafraseo puede ser válido en algunos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿en qué consiste el parafraseo? Ocurre cuando yo utilizo la idea
no el texto, sino la idea de otra persona, el contenido importante, el contenido fundamental, o como lo decía otra vez la definición del RAE, la substancia del argumento. ¿Listo? Lo utilizo sin decir que ese es de otra persona. ¿Sí? Y entonces, al no decir que es de otra persona, automáticamente me apropio de él. Puede que yo lo diga con otras palabras, ¿estamos de acuerdo? Y puede que lo diga, en algunos casos, hasta más bonito de lo que lo dijo el autor original, o lo diga en mejor forma, o lo redacto mejor, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que sí es claro es que estoy haciendo uso de la idea, ¿sí? Y al hacer uso de la idea, automáticamente yo tengo que referenciarlo como si fuera un documento de otra persona. ¿Listo? La segunda forma en que nosotros hacemos el parafraseo como plagio es que, a pesar de que estoy diciendo que es de una fuente que no es la mía, ¿listo? El parafraseo es continuo y extenso sin la adición de nuevo material que permita una interacción o añada información. Vuelve y juega. Yo puedo utilizar el argumento de otro autor. Y puedo, inclusive, pasa muchísimo en música, hay pedacitos de canciones que se repiten en otras producciones musicales y hay pedacitos de esas canciones que le dan fuerza a la nueva interpretación que yo estoy haciendo. Pero si yo no pedí permiso del autor para utilizar ese pedacito de canción, pues hombre, automáticamente estoy plagiando esa obra musical. Fíjense que nos pasa muchísimo cuando nosotros estamos haciendo videos. Nosotros debemos referenciar, por ejemplo, queremos musicalizar nuestro video, queremos musicalizar nuestra presentación, ¿sí? Para eso hay un espaciecito de créditos al final, en donde nosotros decimos, mire, yo utilicé tal canción de tal artista, ¿sí? En tales y tales momentos, ¿listo? O es una construcción basada o en fundamento de o a partir de, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? No significa que esté mal utilizar las referencias, lo que significa es que yo debo ser lo suficientemente correcto, porque pues hablar de otras cosas, honestidad, ética, eso tiene que ver con valores y es muy complicado si esos valores nosotros no los hemos recibido desde muy chicos, ¿sí? Entonces, es mejor decir correcto, porque la persona que hace las cosas de manera correcta las hace en función del respeto a los demás y el respeto a las ordenanzas y las leyes. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Es muy importante que, si bien yo utilizo el pedacito, también debe ser claro que yo debo darle un mayor aporte a ese pedacito. Es decir, si utilizo el pedacito de texto debe darle fuerza a mi argumento y el argumento debe ser tan fuerte que supere a la referencia. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Por eso, cuando nosotros hablamos de documentos académicos, primero que todo deben ser pensamientos originales del autor. ¿Sí? Que el autor se apoye en otros textos es válido. ¿Por qué? Porque usted puede confrontar, porque usted puede criticar, porque usted puede proyectar, porque usted puede rebatir, ¿listo? O puede invalidar un argumento ya existente. Pero desde la perspectiva de la originalidad, desde la perspectiva de es mío y ese elemento como es mío, yo le puedo dar toda la fuerza necesaria para demostrar que lo que yo estoy diciendo es cierto o para demostrar que lo que dijo otra persona es falso. ¿Listo? Importante, debe ser muy crítico y no únicamente una repetición. ¿Listo? Muchas veces nosotros decimos, cuando yo estaba en la universidad y estaba estudiando, nos decían, si usted copia un pedacito, eso es plagio. Pero si usted copia de muchos autores, eso se llama investigación. No. La investigación no es que usted coja muchos autores y de cada uno copie un pedacito y con esos pedacitos usted arme párrafos y después de los párrafos arme textos. ¿Sí? La investigación tiene que ser un proceso reflexivo por medio del cual usted personalmente genera conocimiento. Y esa generación de conocimiento debe permitirle a usted proyectarse hacia un desarrollo superior desde su perspectiva personal, desde su perspectiva de carrera y desde su perspectiva laboral. Fíjense en lo siguiente, desafortunadamente esta cultura del plagio en Colombia ha sido tan, pero tan aceptada, ¿sí? Que a veces uno se da cuenta de personas que no deberían estar en cargos importantes en las opciones de decisión de este país. Hablemos de políticos, hablemos de fiscales, hablemos de contralores, ¿sí?
que toda su vida desarrollaron procesos de plagio, ¿sí? Cuando llegan a laborar, automáticamente siguen en la misma condición. Y entonces lo que se encargan es de robárseles las ideas a sus subalternos, de robárseles las ideas a sus compañeros, de robárseles las ideas algunas veces a sus superiores y hacerlas presentar como propias. Y entonces en ese orden de ideas, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la propiedad intelectual de quien realmente desarrolló el conocimiento se ve vulnerada. Por eso nosotros siempre debemos tratar de protegerla desde nuestro quehacer profesional. Debemos proteger ese desarrollo de conocimiento y digamos que esa verdad que ha generado una persona a través de su esfuerzo propio de interiorizar, sintetizar y producir nuevo conocimiento. ¿Listo? Fíjense lo siguiente, por último, desde esa perspectiva del parafraseo, si nosotros no queremos caer en condición de plagio, es académicamente importante, que todos los pasajes parafraseados se encuentren debidamente identificados como tales. Eso desde la perspectiva académica, ¿estamos de acuerdo? Pero si nosotros volvemos eso una costumbre, una cultura, un quehacer profesional en donde yo respeto todos los elementos del otro, automáticamente ese respetar se pasa a todos los aspectos de la vida. Respeto a mis colegas, respeto a mis subalternos, respeto a mis jefes, respeto a mis colegas, ellos me respetan a mí, ¿sí? No se roban mis ideas y yo no me robo las de ellos. Y eso automáticamente genera una cultura del conocimiento. Fíjense que es tan delicado el plagio que podemos nosotros tener soluciones a muchos problemas, problemas de transporte, problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, pero por el miedo que nos da a que nos plagien, a que nos roben nuestras ideas, nunca lo manifestamos, ¿sí? Y eso lo que hace es generar un problema realmente social. Porque si nosotros no manifestamos esa generación de conocimiento, no lo compartimos, no lo socializamos, como sociedad nunca vamos a progresar. Y siempre vamos a estar quejándonos, pero es que en este país no se hace nada. Pues no se hace nada porque la gente tiene miedo de que su conocimiento se lo roben. ¿Listo? Entonces, el parafraseo, como ya lo dijimos, es una forma de plagio. ¿Listo? ¿Cuándo es aceptable el parafraseo? ¿Listo? Cuando nosotros decimos sí, es válido que usted utilice la fuente, que la interprete, que la exprese, ¿sí? Y que a su vez la haga parte de su contexto. Primero, cuando no domina el trabajo de quien escribe. Es decir, no es simplemente decir lo que dijo otra persona en otros términos y hacerlo como si fuera mío. No, ahí lo que estamos diciendo es, sirve el parafraseo cuando me da un sustento teórico, me da un sustento formal, me da un sustento científico, ¿sí? Y sobre ese sustento yo construyo, ¿listo? Es decir, lo estoy utilizando como fundamento. Es válido porque usted no va a volver a descubrir que el agua moja. Es decir, usted no hace todo un análisis para probar otro argumento si ya ese argumento lo probaron. Parto de ese argumento que probaron, lo valido, lo invalido o lo modifico, pero quien hace todo ese proceso de generación de nuevo conocimiento soy yo. ¿Estamos? La segunda forma en que yo puedo utilizar el parafraseo es para permitir al autor del documento interactuar con los puntos de vista de otro. Fíjense lo siguiente, yo los puedo debatir, los puedo criticar, los puedo invalidar o los puedo revalidar, ¿sí? Pero es en función de la construcción personal de mi nuevo documento y no en la construcción que ya se hizo previamente. Y en ese sentido es muy importante que nosotros tengamos claro que lo importante, vuelve y juega, es la originalidad que yo le establezca al documento. Y hay un tercer elemento importante cuando yo puedo utilizar el parafraseo y es que el argumento del texto original es reescrito en palabras diferentes para apoyar el argumento que yo estoy planteando como nuevo, como innovador, como aporte al conocimiento, como desarrollo científico o como comprobación teórica. Es decir, lo puedo utilizar, reescribirlo de nuevo, siempre y cuando ese reescribir implique que mi documento, que mi conocimiento, que mi desarrollo está soportado en ese documento y no es ese documento. ¿Listo? Veamos cómo ocurre ese parafraseo y fíjense lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, volvemos a utilizar los elementos que ya hemos dicho. Primero es un texto grande, le coloco entre paréntesis con el fin de que digamos que hay más elementos.
¿Listo? Y fíjense que si nosotros leemos completamente este texto, lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy haciendo un resumen. ¿Listo? Vamos a demorarnos un poquitico ahí. Dice, durante la Guerra Fría, la agenda de Estados Unidos hacia América Latina fue diseñada sobre los parámetros teóricos realistas que sitúan a los estados unitarios, que compiten por poder, como los actores únicos y exclusivos del sistema internacional. Esta agenda estuvo marcada por el tema de seguridad, bajo el supuesto de que el verdadero peligro que amenazaba la región consistía en la expansión comunista. Con el fin de la Guerra Fría, la agenda norteamericana reorientó el tema de seguridad militar frente a las amenazas comunistas hacia la inclusión de temas económicos, sociales y humanitarios. Básicamente lo que nos está diciendo el texto es, durante la Guerra Fría nosotros tuvimos un gran enemigo que era el comunismo, y Estados Unidos orientó toda su maquinaria militar hacia tratar de evitar el expansionismo comunista, y una vez se acaba la Guerra Fría, entonces ya no teniendo razón de ser, utiliza ese mecanismo militar hacia condiciones políticas, económicas y sociales. Fíjense que eso es lo que decía del otro lado. La agenda de Estados Unidos hacia América Latina durante la Guerra Fría fue diseñada sobre las bases teóricas realistas, situando al Estado como un centro que compite por el poder, priorizando el tema de seguridad para evitar la expansión comunista. Con el fin de la Guerra Fría, la agenda norteamericana se orientó para priorizar temas económicos, sociales y humanitarios. ¿Qué le aportamos? Nada. Utilizamos el parafraseo para quitarle pedacitos al texto, utilizamos el parafraseo para hacer un muy buen resumen, ¿sí? Pero hay varios elementos. Primero, no estamos haciendo referencia a la fuente, fíjense lo siguiente, en el documento no estamos haciendo referencia a la fuente, ¿listo? Y no hay un aporte adicional. No le dimos un argumento diferente, no utilizamos un postulado diferente, no criticamos lo que ocurrió durante la Guerra Fría, no criticamos lo que ocurrió después de la Guerra Fría, no lo validamos o lo invalidamos. Y entonces en ese orden de ideas, ahí tenemos una condición de plagio desde la perspectiva de parafraseo. Fíjense lo siguiente, y aquí tenemos algo bien interesante, muy interesante, y es el autoplagio o el fraude de reciclaje. ¿Qué significa eso? En términos simples, significa que yo hice un documento, ¿listo? Y cuando hice ese documento, fue tan bueno que para un argumento posterior, una materia posterior, un seminario posterior, una ponencia posterior, yo utilizo el documento, porque como es mío, ¿sí? Entonces yo lo puedo utilizar para validar ese concepto en otro espacio, en otra área de conocimiento, o mejor aún, se lo puedo entregar a otro docente para que él en otra asignatura también diga, ah, es muy buen documento. Y eso digamos que es algo bien delicado, ¿listo? Fíjense lo siguiente, ¿por qué? Porque cometo fraude de reciclaje o autoplagio cuando, ¿qué? Tengo mi trabajo, ¿listo? Y ese trabajo solo cambian en la apariencia, pero no en el fondo. Y yo estoy tratando de presentarlo como si fueran dos trabajos distintos. El segundo elemento en donde ocurre plagio es cuando de una u otra manera utilizo el trabajo para disfrazarlo haciéndole cambios y hacer que el texto se vea significativamente diferente, cuando en realidad el eje central, el eje conductor, la línea de pensamiento que desarrolla el trabajo no ha cambiado. Eso significa que yo trato de quitarle y ponerle, eso es como tratar de colocarle pintura en los ojos, rubor en las mejillas y lápiz labial a una mujer. Es la misma mujer, tenga o no tenga ese maquillaje. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, nosotros decimos que hay autoplagio cuando es un documento que nosotros podemos encontrar como un elemento legítimo desde la perspectiva de elaboración, pero que todos han utilizado. Es decir, pues como todos utilizan el mismo documento, pues ya todo el mundo sabe que de ahí viene. Y si ya todo el mundo sabe que de ahí viene, pues hombre, no debe haber plagio. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta que como ya es Vox Populi o que ya es un documento de saber común, pues no necesito referenciarlo. Fíjense en lo siguiente, y ahí es donde viene algo muy importante. Hay información, hay documentos, hay estadísticas, hay gráficos que son de dominio público y que, es decir, no necesito revalidarlos porque está casi que en todos los medios. Me explico, si yo quisiera hablar de, por ejemplo, las curvas de oferta y demanda y el modelo de oferta y demanda, ¿sí?
El modelo de oferta y demanda lo encuentro en los libros de micro, en los libros de macro, en los libros de administración, en los libros de teoría de la firma, en los libros... Está en muchas partes, ¿sí? Y eso significa que es un conocimiento común o es un conocimiento de dominio público. ¿Listo? Y al ser un conocimiento de dominio público, digamos que existe la posibilidad de que yo no lo referencie. ¿Estamos? Y si existe la posibilidad de que yo no lo referencie, pues muy probablemente no voy a cometer plagio si lo menciono en mi documento. Fíjense en lo siguiente, sin embargo, ya es algo importante, si ese documento, si esa información de dominio público, ¿sí?, es fundamental para soportar un argumento específico que no es de dominio público, una situación particular que no es de dominio público, necesariamente tendré que referenciarlo. Fíjense en lo siguiente, tenemos el problema del plagio y el Internet. ¿Listo? Ahí tenemos un problema tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la tecnología no para desarrollar el conocimiento en el momento en que hacemos plagio, no quiere decir que sea siempre así, ¿estamos de acuerdo? Pero en el momento en que nosotros hacemos plagio haciendo uso de fuentes electrónicas o de bases de datos compartidas o de portales especializados, ¿qué es lo que está diciéndonos? Nos está diciendo, ojo, que estoy tomando una información que podría ser de dominio público y que como está en internet y que como está en la web es de utilización libre. No es cierto. Toda la información que está en internet no es de libre utilización. Debemos tener en cuenta que debe tener una autorización de utilización libre, de páginas libres, de información que se puede copiar incluso con fines comerciales y que puede ser utilizada en otros documentos siempre y cuando se haga la referencia. Fíjense en lo siguiente, en internet deben seguirse las mismas reglas que para el material impreso y cuando se está tratando de proteger la idea. ¿Listo? Ahora, el internet nos permite a nosotros tener mucho acceso a información gráfica, a información visual, fotografías, videos, documentos artísticos, ¿listo? Y en ese orden de ideas, también para esos elementos, ojo, debe existir la referenciación. Debe decir, eso no es propiedad mía, es de otra persona. Muchas veces nosotros vemos con cierto nivel de tristeza que utilizamos presentaciones de diapositivas o utilizamos imágenes de fondo o utilizamos para nuestros sitios web, digamos que algunas gráficas, ¿sí? Y nunca las referenciamos. Y eso son propiedad de otra persona. Automáticamente nosotros caemos en una condición de plagio. ¿Listo? Algo muy importante y para finalizar nuestro proceso, es importante que aprendamos a citar. ¿Listo? ¿Y citar qué es? Citar es colocar de manera expresa dentro de un texto que lo que uno está referenciando, que lo que uno está escribiendo es una idea, unas palabras o unos datos de otra parte. ¿Qué debemos citar? Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, todas las fuentes de donde proviene la información sobre la cual se elaboró una tabla o cuadro. Podemos haber elaborado la tabla o cuadro nosotros, podemos haber escogido cuáles son las filas y las columnas, podemos haber escogido cuál es la estructura que le quiero dar a la tabla, pero debo referenciar de dónde viene la información. ¿Listo? Las teorías, ideas específicas que han sido propuestas por otra persona o cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Si la información es de conocimiento público, pues fabuloso porque voy a poderla utilizar y no voy a necesitar de hacer la referencia. Pero si la información no es de conocimiento público, vuelvo y se lo repito, todo lo que está en la web no es de conocimiento público. Mucho de ese material, sobre todo los estudios de casos, sobre todo los estudios financieros, sobre todo el análisis sectorial, es documento que no es público, que su merced lo encuentra en la web, que su merced tiene facilidad de acceso a él, es cierto, pero no que tenga, el hecho de que tenga facilidad no significa que sea público. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno debería aplicar? Que en todo momento cuando usted tenga una duda, ¿sí?, con relación a si puedo citar o no la fuente, lo mejor que puede hacer es citarla. ¿Listo? Y con eso se evita la condición de plagio. ¿Por qué quisimos tomar este tema hoy? ¿Por qué quisimos traerlo a colación en nuestra estrategia TAP? Porque queremos realmente que usted haga documentos originales, que nosotros como comunidad académica produzcamos realmente para lo que estamos llamados y es producir conocimiento.
que no simplemente se vuelva un traslado de información de un lado a otro y que ese traslado de la información se valide o no se valide desde la perspectiva de una nota, ¿sí? Recuerden, es importante la calificación, pero es más importante el conocimiento que se genera. ¿Por qué? Porque el conocimiento es mío, yo me lo apropié y no está dentro de un documento que va a quedarse allá frío o inerte o inmóvil, sino que yo lo voy a hacer vivencial porque todos los días lo voy a estar, digamos que poniendo en práctica. En este momento quiero dejarlos con nuestros tutores en un espacio de 15 minutos para que ustedes hagan todas sus preguntas, resuelvan todas sus inquietudes y de una u otra manera nos ayuden a enriquecer este modelo de estrategia TAP, nos nutran con esas dudas, nos nutran con sus comentarios y nos ayuden a mejorar para ustedes. De mi parte, esperarlos en una próxima sesión de esta nuestra estrategia TAP y muchas gracias.